Grecia duró desde 1200 a.C. hasta 146 a.C. Fue conquistada por Filipo, rey de Macedonia. Se dividían en ciudadanos y no ciudadanos. Esto quiere decir que los ciudadanos poseían una vida con política, derecho y impuestos, mientras que los no ciudadanos, que eran mayoría, no participaban en ninguna de lo ya mencionado. Los no ciudadanos se constituían por los extranjeros, los esclavos y mujeres. Vemos claramente cómo existía una sociedad desigual. Los extranjeros sobrevivían gracias al comercio y la artesanía. Pagaban impuestos, pero no tenían casas ni tierras. Los Juegos Olímpicos es una costumbre que se realizaba y se celebraba cada 4 años, en honor a Zeus, el principal dios griego. Y también estaba el teatro griego. En tanto, en la educación existían 2 escuelas, la de Atenas y en Esparta. En Atenas habían 2 escuelas famosas, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Y en Esparta estaban las academias militares y aprendían el arte de la guerra. Las mujeres recibían la misma educación que los hombres. Esto quiere decir que no había diferencia entre ellos. Roma. Y como Roma fue influenciable para Grecia en tanto a sus territorios, en el año 146 a.C., este estaba situado entre las colinas y un lugar estratégico, pero con el tiempo los romanos iniciaron su expansión por todo el mar Mediterráneo, donde era tan extenso que se tenía que dividir en provincias. Este periodo duró del año 753 a.C. hasta su fin en el año 476 a.C. Participaban en política y la mayoría o parte eran sacerdotes, pero existía una gran desigualdad de riquezas, mientras que los no ciudadanos se dividían en esclavos y libres. Los libres representaban a las mujeres. Se basaba en la agricultura y el arado romano, que actualmente aún sigue utilizándose. También estaba la minería. Dentro de ella podemos encontrar el oro, la plata, el cobre, el estaño y el plomo. La artesanía era variada. Por ejemplo, en el sur de Italia y norte de África se producía el trigo, mientras que en la península ibérica se producía bastante el aceite. La politeísta, que consistía en que cada familia rendía culto a Dios desde sus casas. Y también estaba el cristianismo, que para ellos existía solo un Dios y negaban la creencia de otros dioses. El anfiteatro, que se hacían combates de gladiadores y fieras del Coliseo romano. Estaba el circo, donde se celebraban las carreras de caballo. Y finalmente el teatro, que era bastante parecido al modelo griego. Época medieval. Este periodo duró 15 años, desde el siglo V al siglo XV. Fue la caída del Imperio Romano. En el año 476 aparecen los pueblos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino. Cambio en Europa, en lo político, económico, social y cultural. Lo social se dividía desde el rey, el duque, condes y sacerdotes, hasta caballeros y soldados y campesinos. Los soldados y campesinos les servían a los caballeros y los caballeros les servían a los soldados. Todos estos cambios fueron generados gracias a la gran pandemia de la peste negra. Esta terrible pandemia que dejó a más de 1/3 de la población sin vida. En este periodo nace la invención de la imprenta y fue el fin de la Guerra de los 100 años de la Edad Media, que se basaba en el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es la denominación de su sistema político. Estaba la Baja Edad Media, que es donde principalmente
se representaba la burguesía. El arte que estuvo de moda en este periodo fue el arte gótico. Y en cuanto a su religión, aparece el orden de los benedictinos. También estaba la cristiandad, que sirve como unión de los reinos. Y para finalizar este periodo, que ocurrió en Europa, nacen las famosas cruzadas.